Hola, feliz día amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy vamos a desmitificar un alimento muy popular en nuestras mesas normalmente, en nuestras cocinas, además que tiene una versatilidad desde el punto de vista de su preparación, es tan popular como son quizás uno de los platos principales en algunas de nuestras comidas. Ahora, lo importante, vamos a hablar del cerdo. ¿Es realmente tan malo como se dice? ¿Qué tan saludable es incluirlo probablemente en nuestra dieta? Vamos a descubrirlo. A ver, lo más importante, quiero empezar por hablar de los mitos nutricionales. El cerdo es un animal sucio e insalubre. ¿Qué tan importante es esto? Empecemos con uno de los mitos quizás más arraigados durante mucho tiempo, que se ha asociado al cerdo con la suciedad y con la insalubridad. Sin embargo, esto es una creencia que viene desde hace muchísimo tiempo, pero hoy en día las condiciones de cría de los cerdos en las granjas está súper regulado y es muy estricto además. La realidad es que los cerdos están bajo unos estándares de higiene y de seguridad alimentaria que son muy amplios, que son muy limpios. La carne de cerdo se convierte entonces en algo en el mercado que podemos encontrar fácilmente certificado, además con una gran cantidad de rigurosidades y desde el punto de vista de cómo nosotros podemos tener algunas parasitosis bien controladas. Y esto lo hablo porque básicamente por la triquinosis, que es extremadamente baja en países donde los controles veterinarios tienden a ser probablemente muy estrictos y tiene que ver con que se erradicó hace muchísimo tiempo esta enfermedad donde esos controles sanitarios para la cría del cerdo se hace de manera muy controlada. Se recomienda cocinar la carne a una temperatura suficientemente adecuada, suficientemente alta para eliminar cualquier patógeno y cualquier otra afección desde el punto de vista parasitario que pueda tener esta carne. El segundo mito, la carne de cerdo es mala para el corazón. Es decir, las grasas de la carne de cerdo tienden a ser muy malas. ¿Qué es lo importante con esto? Se piensa que toda la carne de cerdo es sinónimo de grasa saturada, por lo tanto es perjudicial para la salud cardiovascular. La realidad es que existe aquí, hay una matriz súper importante y es que no todas las partes del cerdo pudiesen ser iguales. De hecho, los cortes como el lomo, como el solomillo o incluso algunas partes de la pierna son bastante magras. Significa que su contenido de grasa alrededor es mínimo. Contienen menos grasa algunas partes de la carne de res o de pollo inclusive, que puede tener más grasa inclusive incrustada o en el perfil general. El perfil de las grasas del cerdo ha mejorado conforme a los años debido a cambios de la alimentación de los animales y a la selección genética de estos cerdos. Hay cerdos que son criados en granjas, como les decía antes, con condiciones extraordinarias, además de aplicar desde el punto de vista de toda su alimentación un estricto control de su dieta, con lo cual el músculo que desarrollan, es decir, lo magro que nos llevamos a la boca o lo magro de la carne de cerdo tiene a ser inclusive mucho más fuerte o mucho más consistente que la carne de res o que la carne de pollo. Si tiene o no tiene más proteínas, pues evidentemente claro que va a tener probablemente algo más de proteína, también tiene grasa saturada, así como tiene grasa saturada, aporta grasas monoinsaturadas, las mismas que encontramos en el aguacate, en el aceite de oliva, que pueden ser beneficiosas para la salud cardiovascular cuando se consumen con moderación y con autorregulación. Lo importante de todo esto es que entre esos dos mitos que les acabo de mostrar es elegir cortes magros. De forma de la preparación evitemos, por supuesto, los embutidos procesados, ricos en grasas saturadas, de sodio y de nitratos. Vamos a ver lo otro. ¿Cuáles son los beneficios nutricionales de básicamente del cerdo? Es alto en proteína. Alrededor de una porción de 30 gramos debe tener entre 7 y 8 gramos de proteína por porción, con lo cual son proteínas de alto valor biológico. Ese alto valor biológico significa que, por supuesto, son proteínas no sustituibles con proteínas animales, esenciales para la construcción y la reparación de los tejidos, para la producción de enzimas y de hormonas, para el crecimiento muscular. Por lo tanto, el comer una carne magra siempre nos va a aportar toda esta cantidad de nutrimentos que son súper importantes. También es rico en vitaminas del grupo B, especialmente las vitaminas B1, fundamentales para el metabolismo energético y el funcionamiento de nuestro sistema hormonal y nuestro sistema enzimático, además de nuestro sistema nervioso, cosa que es fundamental para nosotros acentuar probablemente el consumo de ellos. También aporta riboflavinas, que es vitamina B2, aporta niacina, que es vitamina B3, aporta vitamina
B6, es decir, el gran contenido de vitaminas en un momento determinado tiene que ver con ese consumo, importante definitivamente para diferentes funciones metabólicas. También aporta minerales, es una buena fuente de hierro, básicamente hierro hemo, que es el que va a la concentración de hierro a nivel de la hemoglobina. También es rico en fósforo y en selenio, que están bastante disponibles, biodisponibles además, que nos permiten, además del zinc, funcionalmente para ser esencial para nuestro sistema inmunológico, para la cicatrización. A ver, lo otro que es importante es su versatilidad culinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerdo puede ser preparado como plato principal, como plato de entrada, como además acompañado de algunos otros alimentos. Es decir, su versatilidad desde el punto de vista de la preparación hace que sea un alimento fácilmente incluible en cualquier plato o en cualquier dieta que nosotros estemos realizando. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cómo elegir y consumir un cerdo de forma saludable? Primero, elegir cortes magros que tengan menos grasa en esa preparación, como bien les decía, que tengan la menor cantidad de grasa alrededor para permitir que estés comiendo una proteína de alto valor biológico y con la menor cantidad de grasa posible. Lo otro es moderar las porciones. Trata de ajustar las porciones en razón de la cantidad calórica que estás consumiendo. Se considera normal consumir entre 90 a 120 gramos del alimento, obviamente bajo la cocción, probablemente antes de la cocción serían alrededor de 150 gramos. Esa es la porción ideal que nos va a aportar entre probablemente 21 gramos a 28 gramos de proteína. Esa básicamente es la porción normal. Lo otro son las cocciones saludables. Siempre elige la preparación asado, al horno, cocido, al vapor y evita, por supuesto, las frituras, los guisos, los rebozados, los alimentos al gratén. ¿Para qué? Para que evites la grasa sobreañadida o inclusive sobrecalentar la grasa que te aporte calorías innecesarias y esas grasas insaludables que probablemente no queremos. Importante, ¿cómo? Combinarlo con vegetales. Acompaña siempre tus preparaciones de cerdo con una buena ración de vegetales frescos, ensaladas o inclusive verduras cocidas. Eso puede brindarte una manera saludable de cómo escoger y cómo elegir la porción de cerdo que te corresponde. Y lo otro, lo más importante me parece del día de hoy, es evitar las preparaciones, las presentaciones que sean procesadas. Entonces hablo de los embutidos, como las salchichas, como los chorizos, como la tocineta, algunos jamones hiperprocesados que no tienen grasa declarada o que son altos en grasa. Aquellos que son con bajo porcentaje de grasa pudiese ser definitivamente una buena opción. ¿Qué es lo importante del día de hoy? En resumir, que definitivamente la carne de cerdo, cuando se elige bien, cuando se consume con moderación, puede ser una parte muy nutritiva de una dieta totalmente equilibrada. El cerdo no es el villano que a veces nos hacen creer. Lo ideal es que tú elijas, o la clave está en que tú elijas el cerdo que más te corresponda en razón de tu plan nutricional, que lo comas de una manera saludable y además que con esta información tomes decisiones conscientes. Recuerda siempre considerar el cerdo como una buena fuente de proteína dentro de la rotación semanal de las carnes, alternándolo con pollo, con pescado, con carnes de res magra, como fuentes de proteína también vegetal. Bueno, creo que con esto ha quedado suficientemente claro que no es el villano, que podemos consumirlo, que es una fuente extremadamente natural y nutritiva de proteínas de alto valor biológico, que es versátil porque lo podemos consumir en cualquiera de nuestras comidas, en nuestro almuerzo, en nuestra cena, acompañado siempre de alguna buena porción en equilibrio, en armonía con otros alimentos. Espero que haya quedado suficientemente claro. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales, @domingoporras en Instagram. De allí yo voy a llevar al resto de las redes para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.